Seguimos con más de noticias. Globovisión Salud del día de hoy. Vamos a hablar sobre COVID-19 y manifestaciones en piel. Por eso nos acompaña el día de hoy la doctora Rosanely Roya, médico dermatólogo, y vamos a hablar sobre estos estudios que se han realizado en diferentes partes del mundo. Veíamos cómo en España también hablaban sobre ello, pero primero queremos darle la bienvenida y agradecerle que nos acompaña el día de hoy. Gracias a ti y a tu maravilloso equipo por la invitación. Bueno, siempre dispuestos a participar en estas campañas de orientación al público, al televidente. Hemos visto cómo el COVID-19 nos ha ido enseñando durante todo este año de confinamiento qué ha pasado con nuestro organismo, qué sucede con la parte también psicológica, el estrés, nuestra piel, esa barrera que nos ayuda a proteger nuestro cuerpo, pero que también se ve con manifestaciones a la hora de que tengamos algún tipo de patología o que se manifieste con grandes escalas el estrés. Correcto. Mira, como bien lo venías diciendo, los primeros estudios fueron realizados tanto en Italia como en España, en los cuales mostraron que pacientes hospitalizados con COVID presentaban lesiones en la piel. Al principio, este porcentaje, que realmente varía entre el 2% y 10% en algunas series, en otras llega al 12%, pudiese haber pasado de ser percibido. Sin embargo, a medida que la pandemia avanzó y el número de pacientes infectados fue mayor, pues nos dimos cuenta que efectivamente hay una relación, hay manifestaciones cutáneas directamente relacionadas con el COVID y se han dispuesto en varios grupos. Algunos estudios lo clasifican en 5 grupos, otros en 6, y bueno, es lo que vamos a hablar hoy. Sí, vamos a ver las manifestaciones en piel o lo que se llaman las manifestaciones cutáneas durante el COVID-19. Vemos como algunas personas tienen manifestaciones gastrointestinales, vellosidades afectadas dentro de nuestro estómago, de nuestro organismo en general, pero también nuestra piel se ha visto afectada. Algunas pepitas, lo que llamamos rash cutáneo, un enrojecimiento extraño allí. ¿Cómo podemos notar que algo está pasando distinto? Bien, para eso lo hemos clasificado en patrones. El primer patrón es el patrón eritematoso, que es como el que tú llamas ese rash, que puede aparecer en los primeros días de la enfermedad. Algo importante, las manifestaciones cutáneas no tienen relación con la severidad de la enfermedad. Pueden aparecer en personas con síntomas leves, ¿ok? Y aún así se evidencian. Este primer caso que tú nombras es el más común, es la persona que, bueno, comienza a presentar fiebre, tos, malestar general, pero se asocia una erupción similar a la de la rubiola, pudiera ser incluso en algunos casos similar a la del dengue, en otros lo que llamamos pitiriasis rosada, que son placas rosaditas que se pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Pueden o no ser pruriginosas, esto es algo también bien importante en estas manifestaciones relacionadas con la COVID, que no siempre pican. Y se habla dentro del primer grupo de exantemas también de un exantema variceliforme, es decir, que se parece a la lechina, pero obviamente no lo es porque es otro virus totalmente distinto. Sin embargo, pueden aparecer estas vesiculitas, estas ampollitas pequeñas. ¿Y esas sí pican? No, Tampoco. es que ahí viene lo curioso, Okay. No necesariamente pican. Entonces, todo esto lo englobamos dentro del primer grupo. Tenemos un segundo grupo que es las urticariformes. Y son muy parecidas a esta erupción a cuando tienes una intoxicación alimentaria, por ejemplo, que salen abones, ronchas, rosado muy claro, evanescentes, en cualquier parte del cuerpo, aquí sí puede aparecer prurito. Se ven pacientes adultos y jóvenes en los primeros días de la infección. Saltamos a otro patrón, y este patrón sí es bien peculiar, que es el lívido necrótico, y sí se asocia, es la excepción, a la gravedad de la enfermedad. Se observa principalmente en los adultos mayores con enfermedad grave hospitalizados, y puede haber áreas de necrosis distales en miembros y también petequias o moraditos en cualquier parte del cuerpo, pero predominio distal. En este caso en particular sí requiere atención, bueno, es un paciente que ya está hospitalizado generalmente porque requiere una atención especial y tratamiento especial dirigido a ese proceso. ¿Existen zonas específicas o predominantes en donde aparezcan este tipo de manifestación en piel, tomando en cuenta que existen diferentes características, como bien nos los indica? No, pudieran aparecer en cualquier parte del cuerpo. Incluso en el rostro.
pudiesen aparecer algunos en rostro, sobre todo cuando nos referimos a las exantemáticas. Y hay otro patrón bien importante porque comenzó a llamar la atención en pacientes post-COVID, pacientes de 10 días a 2 meses posterior a presentar en COVID, sobre todo niños y adolescentes, que es el patrón de acroisquemia, también llamado, no me gusta este nombre, pero así lo llaman, pseudosabañones o pseudoperniosis. Y es que estos niños y jóvenes presentaban aumento de volumen de los deditos, tanto de manos como de pies, con cambios en la coloración. Se tornaban moraditos, se tornaban azulados. Esta situación, aunque puede asustar a la madre, obviamente, tiende a ser autorresolutiva, es decir, en el transcurso de aproximadamente 2 semanas se va a resolver espontáneamente. Sin embargo, bueno, nadie le quita el susto. Pero en todos estos casos, y es algo muy importante, tienen que consultar a su médico, ¿ok? Importante, estamos en pandemia, no nos podemos quedar con un síntoma, no, bueno, solo me duele la cabeza o tengo solo un poquito de malestar, no. Consulte a su médico. Y si hay manifestaciones cutáneas, empezando la sintomatología o incluso 1 o 2 meses después, consulte al dermatólogo porque estos casos hay que evaluarlos y hay que tratarlos. Por ejemplo, nos dice que hay una de las manifestaciones que se puede parecer a la lechina, a la rubiola, pero por ejemplo, si ya usted pasó esto de niño, puede saber o descartar un poco que no va a ser esto. Entonces, siempre consultar para la revisión. ¿Qué está pasando? Una de las inquietudes que se pueden presentar es que si estas manifestaciones en piel son de estas características, si dejan algún tipo de secuela, porque por ejemplo la lechina, a algunas personas le quedan algunos huequitos como tipo el acné, entonces es bueno saberlo si quedan secuelas o no de ellas. No, suelen resolverse en su totalidad. La excepción, como ya lo dije, es la forma necrótica, que es la grave que se ven los adultos mayores hospitalizados. Ninguna pica. Pudieran tener prurito, pero no está relacionado ni a la enfermedad ni a la extensión de la erupción. Solamente, por ejemplo, lo vemos y de repente asociamos al ver esto en la piel, de repente con algún tipo de picor y puede ser más psicológico que realmente orgánico. No, es orgánico. Pudiera, claro que existe, pero no es lo que estamos acostumbrados. Esta enfermedad nos ha cambiado los esquemas, nos ha roto todos los paradigmas a los médicos. Tuvimos que empezar de cero. Cuando yo estudié medicina, ya todo estaba escrito, prácticamente, en teoría. Uno lo que hacía era estudiarse lo que otros habían ya iniciado. Esto nos hizo reestudiar, revalorar y redescubrir cómo empezar desde cero con un proceso, bueno, inédito. Claro, revalorar también porque cuando comenzó la pandemia pensábamos que solamente era una enfermedad respiratoria, por cómo entra el virus al organismo, que es a través de las vías respiratorias, a través de las mucosas aéreas, la boca, la nariz, incluso los ojos. Entonces pensábamos que solamente era la tos, la fiebre y que los pulmones podrían verse afectados, pero resulta que todo esto nos ha cambiado la vida y que hasta la piel se ve afectada. Claro, porque hay una alteración del sistema inmunológico en el cual se comienzan a producir un exceso de sustancias que generan todos los cambios, bueno, en piel, a nivel renal, incluso a nivel cardiovascular, como lo decía el doctor, la aparición de trombos. O sea, es algo bien complejo y, como te digo, tuvimos que aprenderlo y, bueno, y a tratarlo. Para saber cómo se trata, cómo se está tratando este tipo de paciente, el diagnóstico, tratamiento y abordaje, lo vamos a ver en la próxima parte. Vamos a una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. La doctora Rosanely Rolle, médico dermatólogo, nos seguirá acompañando. @DRA.Rosanely su cuenta. Nuestras cuentas @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya regresamos con mucho más.